femicidio, el crimen del remisero, la hurta, bajo la lupa. Santi, adelante con las novedades, por favor. Guille, estamos en la puerta de la Jefatura de Policía de la Fiscalía de acá de Concordia, donde está ya ingresado Pablo Lahurta. Se está conociendo con su defensor oficial, alguien que ha puesto la justicia a disposición para intentar defenderlo de todo esto que se lo acusa, de estos 3 asesinatos. Y en un ratito va a estar cara a cara por primera vez ante la justicia con la fiscal de acá de Concordia, Daniela Montagí, para empezar, ¿no?, con el primero de sus, las primeras de sus acusaciones, el asesinato del remisero Martín Palacio, que fue encontrado cerquita de acá de Concordia. Mira, con Santi vamos a ir yendo y viniendo. Lorena, preparaste un reportaje muy profundo, muy importante. Tenemos acá, sí, una invitada al piso que enseguida la vamos a entrevistar para hablar del tema de violencia de género, pero lo que queremos un poco contextualizar en este caso en particular, Santiago, ¿había denuncias previas de violencia y el motivo específico por el cual Pablo Lahurta se tuvo que ir del país? ¿Eso quedó claro dentro de la causa? ¿Santiago? Sí, están en eso. Había denuncias, de hecho, uno de los motivos, o el motivo principal de la separación de Lahurta con su exmujer, con Luna, era precisamente por cuestiones también relacionadas a esto, ¿no? Al maltrato, al destrato, a la violencia que él, por lo esgrimido por ella, ejercía sobre ella. Esos fueron uno de los motivos que la llevaron a elegir la separación de esta persona. Sí, que él se fuera. Enseguida volvemos con las novedades. Gracias, Santiago. Bueno, y prometiste un reportaje importante, una serie de preguntas. Vamos a ir yendo y viniendo, ¿no, Lore? Exactamente. Bueno, primero que nada vamos a contextualizar esto. ¿Por qué? Porque está toda la sociedad abrumada por la cantidad de casos que nosotros los periodistas cada mañana les contamos a ustedes, ¿no? Venimos de el triple crimen de Florencio Varela y ahora este doble femicidio. Hubo mucho ida y vuelta con respecto a si era femicidio o no el triple crimen de Brenda Morena y Lara, porque claramente es un crimen narco. El fiscal de la causa y el juez, y ahora se lo vamos a preguntar a nuestra invitada también, dicen que este es un crimen en contexto de violencia de género. Por eso lo estamos poniendo en esta estadística. Lo dicen en cada una de las acusaciones que nosotros leemos y las indagatorias. Ellos contextualizan la situación de violencia de género. Ahora vamos a profundizar en esto. Bueno, estas 3 chicas, como ustedes saben, fueron encontradas sin vidas el 23 de septiembre. Estamos hablando solo del último mes, para que ustedes se den idea de la cantidad de cifras que hay, que la mayoría de estas, no fue el triple crimen, pero la mayoría de estos casos vienen con antecedentes de violencia de género. Dayana Mendieta, 22 años, en Entre Ríos la encontraron el pasado 7 de octubre. El principal sospechoso, su pareja Gustavo Brondino, de 57 años, es el que está detenido y acusado, el único acusado. Otro doble crimen, madre e hija. Esto fue en Bahía Blanca. ¿Recuerdan ustedes? Esto fue el pasado 8 de octubre, también a principio de mes. La investigación apunta a un doble femicidio premeditado, también por alguien conocido. Bueno, el caso de Solange Johnson, 26 años, en Rosario. La encontraron también el pasado 8 de octubre. Principal sospechoso, su pareja, de 37 años. Como ustedes ven, el enemigo en la mayoría de los casos de violencia y otros casos de femicidio, el enemigo está en casa. El asesino está en casa. El caso de Viviana Salguero, 62 años, en Villa María, Córdoba. El 10 de octubre la encontraron asesinada. El asesino fue su hijo, de 38 años. De estos casos prácticamente no hay ninguna duda en la imputación. Y este doble femicidio, el de 24 y 50 años, las víctimas, Luna y su mamá Mariel, las encontraron sin vida el pasado 12 de octubre, hace muy poquito. El agresor es Pablo Lahurta, como ustedes saben, está Santiago Martela cubriendo el caso. Vamos a primero contextualizar, bueno, el último caso, esto de Chaco. Esto es muy importante porque no estamos hablando mucho de este caso. El fin de semana la encontraron a Gabriela, de 20 años, la encontraron el pasado 13 de octubre, principal sospechoso, también su pareja Jesús Salvatierra, de 33 años. Bueno, estamos con Emilia Cecín, que es titular de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema. Quiero aclarar algo. Nosotros estamos hablando de femicidios y la Oficina de Violencia Doméstica lo que aborda son casos de violencia de género. La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema aborda el tema femicidios. Nosotros, ¿por qué le invitamos a Emilia? Porque
antes de un femicidio hay señales, como pasó en el caso de Pablo Laurta, y hay situaciones de violencia. En el 80% de los casos, 90% de los casos. Por eso queremos hablar con Emilia cómo está viviendo todo esto. ¿Qué tal? Buen día, Emilia. Hola, buen día, gracias. Bueno, ¿es así? ¿Antes de un femicidio hay señales? Sí, claro. De hecho, uno de los datos más importantes y tal vez más representativos que advertimos desde la oficina es que en los 17 años de funcionamiento que tenemos y las más de 250.000 personas que atendimos hasta hoy, lo digo solo, aunque por supuesto son vidas y es un montón, tenemos al menos identificados 7 casos de femicidios. Con esto quiero decir que la denuncia sigue siendo el principal, la principal forma de prevenir estos desenlaces fatales, que por supuesto, frente a la crueldad de estos casos y de lo que nos vamos enterando con el transcurso de las investigaciones, todo parece poco, pero cuando uno lo pone en contexto, puede advertir que sigue siendo beneficioso hacer la denuncia, ¿no? ¿Cuántas son las que denuncian y cuántos las que no? ¿Son más los que no que los que sí? Yo digo las porque la mayoría de los casos son mujeres. Sí, el universo principal es el de mujeres. El universo ¿En qué porcentaje? Y casi en un 68% aproximadamente, y los varones afectados en su gran mayoría son niños. Por eso son varones ahí los afectados. Lo digo porque en el caso de Pablo Laurta viene acompañado de un movimiento de hombres contra algo así como contra las falsas denuncias, que las ha habido, sí, pero no sé en qué porcentaje, si son frecuentes o si esto es una excepción a la regla. En general suele ser una excepción. A ver, acá no se trata de negar la falsa denuncia, probablemente existan. Lo cierto es que hay pocas situaciones que tengamos registradas. A ver, no es función de la oficina evaluar la veracidad o no del hecho. Eso es función de la magistratura. Nosotros lo que hacemos desde la oficina es evaluar una situación que la persona viene, que relata, y a partir de ahí hacemos una inferencia profesional a partir de un equipo interdisciplinario de cuál es esa posible situación de riesgo en el que está la persona. Después, todo lo que respecta a la veracidad del hecho, si efectivamente ese hecho existió o no, corresponde a la magistratura. Cuando se judicializa, porque no necesariamente ir a la oficina significa judicializar una denuncia, un caso. No necesariamente, en la mayoría de los casos sí se termina judicializando. Hay otra cantidad de casos que nosotros internamente lo denominamos consultas informativas, que son esos casos que se derivan de manera personalizada al recurso que esa persona necesite. Muchas veces tiene que ver que son casos que no corresponden a la jurisdicción de la oficina o que no sean en el ámbito familiar. ¿Cuál es la jurisdicción de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema? En principio es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los casos de violencia familiar. También intervenimos en casos de trata con fines de explotación sexual y casos de explotación de la situación de prostitución, y en ese caso la competencia es federal. De todas maneras, la oficina funciona también como un gran recursero y como un lugar de derivación. Un centro de derivación. Exacto, para que la persona que esté en otra jurisdicción y necesite un recurso especializado se acerque a la oficina y le hagamos la derivación correspondiente. Emilia, dos cosas. Una, a nosotros, ¿por qué te invitamos? Primero que nada, porque nos llama la atención la cantidad de casos. En una de esas, estos números ustedes los ven en la Oficina de Violencia Doméstica y no les llama la atención. Y nosotros, bueno, se han como juntado un montón de tapas de noticiosos, de diarios, etcétera, con estos casos, y nos parece que es mucho y es la cifra que ustedes están habituados. ¿Es así? A ver, las cifras siguen siendo en alza. Con el transcurrir del tiempo, los números lamentablemente siempre van a más, nunca menos. ¿Tenemos una cifra promedio de cuánto? Y nosotros, bueno, en los informes anuales lo que estamos manejando es un promedio de 9.000, 10.000 denuncias por año. Denuncias. A eso hay que sumarle otros 9.000 casos
que son estos casos que terminamos derivando a otros recursos. Claro, serían 18.000 entonces. Sí, por año aproximadamente. Y bueno, y es un crecimiento sostenido. Puede haber una variable, de hecho siempre lo menciono, la época de COVID fue bisagra en ese sentido, claro. pero bueno, ya estamos lamentablemente volviendo a las cifras anteriores al 2020. Claro. Y lo último, por lo menos por mi parte, ¿por qué nosotros invitamos a una funcionaria de la Corte, de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte? Porque lo que no queremos es que se meta la grieta acá. Nos parece que esto termina con cifras en alza o que termina con políticas que no son claras en cuanto al cuidado de las mujeres contra la violencia de género o de las familias contra la violencia doméstica y familiar. Y ustedes vienen hace 17 años, más allá de los gobiernos que haya, trabajando de manera técnica, ¿es así? Exacto, y creo que eso es lo que más diferencia el servicio que da la OVD. El ámbito de pertenencia, el hecho de pertenecer a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que está demostrando que esto es una política estable, permanente en el tiempo, que desde la Corte hay también una decisión institucional de reforzar y sostener la oficina, donde permanentemente los recursos son actualizados y venimos en crecimiento. La oficina empezó con una estructura muy chica y hoy somos 186 personas las que trabajamos en la oficina durante las 24 horas todos los días del año. Emilia, seguramente en este momento hay un familiar, hay una persona que dice tal vez corre riesgo mi vida, tal vez este caso que pasó en Córdoba, puedo ser yo la próxima o yo sé de alguien. ¿Dónde pueden acercarse a la oficina, a la OVD? Bueno, eso es muy importante, es Lavalle 1250, esto es entre Talcahuano y Libertad, frente a Plaza Lavalle, en diagonal al Palacio de Justicia. El Palacio de Tribunales, perfecto. Exacto, y recordar el funcionamiento de las 24 horas, los 7 días, porque la Corte, cuando decidió la creación de esta oficina, también entendió que justamente la violencia doméstica no tiene días ni horarios. Claro, no tiene feriados. ¿Y si alguien no se puede acercar? Bueno, nos pueden contactar, no tenemos atención telefónica porque siempre preferimos que esto sea de manera presencial, nos pueden contactar a través de la página, está la posibilidad del contacto web, ahí nos mandan un mail y si es necesario podemos pautar alguna forma alternativa de la toma de entrevista. Perfecto, Lavalle 1250 la dirección. Exacto. Gracias, Emilia.